Gracias por seguir con nosotros. Comenzamos nuestro enfoque matinal el día de hoy hablando sobre el tema de justicia y lamentándonos de qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Y vamos a continuar con ese tema que ha sido, yo creo que uno de los fundamentales durante este año. Nos acompaña Juan Miguel Castillo Pantalón. Yo creo que usted no necesita presentación adicional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa, Franklin. Encantado, muy honrado por la invitación. ¿Cómo que no necesita presentación? Ese fue el juez de instrucción que creyó en que el expediente Orlando Martínez no podía morir. Hizo todos los trámites que mandaba la ley. Tenía los cabellos negros cuando eso. Se consiguió la condena. Algunos están todavía, hay otros ya, el señor lo mandó a buscar a destiempo. Presos, sí, Lluverito está preso. Sí, pero me refiero a esos generales que murieron presos. Exactamente. Pero murieron a destiempo. Debieron pasarse más tiempo ahí. Presos de la conciencia, pasaron a ser el basurero de la historia con el asesinato de Orlando. Sí. Bueno, no por la actuación misma, porque obviamente eso era un trabajo. Alguien tenía que hacerlo, me tocó a mí y lo hice. Yo soy creyente de que porque alguien haga bien su trabajo, no hay que tampoco celebrárselo mucho. No, pues hay que reconocer el mérito histórico y jurisprudencial. Sí, pero la reflexión es qué mal está este país que a alguien que hizo su trabajo, porque entonces constituyen excepciones y significa entonces que la regla es no hacer bien el trabajo. ¿Entiendes? Y lo que aleguen lo cierto es que siempre han estado en la paleta por eso. Lo que no conozcan los detalles en el libro de la doctora Roldán no está el expediente completo. Sí. Que hubo que escribirlo porque también hubo muchísima manipulación informativa alrededor del tema. Es decir, eso era un expediente que duró 20 años en la justicia dando tumbos, se acusaron a personas inocentes, porque no solamente es un caso de asesinato de conciencia, por tema de conciencia, es decir, un periodista con una línea política opositor al gobierno y una línea de accionar político, porque él era además dirigente del Partido Comunista para la época, pues de alguna manera irritó círculos de poder. Y en esa época también había muchos conflictos entre troicas militares, entre grupos militares. Muchos periodistas murieron víctimas de esas intolerancias. De hecho, la directora de este canal, su padre, fue un periodista muerto en esa ocasión. Y también se atribuyen las posibles responsabilidades de esos hechos a esas pugnas. Y lo cierto es que el aparato judicial del momento tramitó un proceso penal acusando a 3 inocentes sobre la base de un testimonio perjuro de un delincuente que lo sacaron de la cárcel, lo hicieron cabo de la policía, le dijeron, acusa a estos 3 que son personas, 2 de ellas, muy cercanas a un expresidente, al presidente Juan Bosch. Sí. Y la designación de un nuevo jefe de policía produjo una crisis militar. Con la renuncia de 6 generales. Bueno, la jefatura de Estado Mayor más el Ministerio de las Fuerzas Armadas del momento, que fueron a confrontar al presidente, una crisis como nunca antes. Atención, el país estuvo en las puertas de un golpe de Estado militar en ese momento. Y obviamente ese expediente quedó en un limbo, no hubo una respuesta judicial hasta que en el año 1995, yo estaba de juez en una jurisdicción en donde estaba ese expediente desde el año 75, pues la madre llegó y pues había que hacer lo que había que hacer. Para colmo de cinismo, el presidente de entonces era presidente en el momento del crimen, pero en el interregno había salido del poder durante 8 años y había publicado sus memorias y había confesado, que también es un hecho sin precedentes en el mundo, un ex jefe de Estado, que no es un jefe de Estado, que dice, yo sé quién mató al periodista, pero lo dejo en una página en blanco. Y eso se llama encubrimiento, que es una infracción, un ilícito distinto, pero ilícito al fin. Entonces, había una situación doble, investigar el crimen, que era de lo que se estaba apoderado, el apoderamiento en relación al hecho ilícito, y luego lo que surge como evidencia alrededor del mismo, que todo el aparato de encubrimiento. De acuerdo. Y bueno, finalmente el resto es historia, se determinó quiénes lo mataron, cómo pasó, y que esas evidencias sirvieron para las condenas correspondientes. Estas disquisiciones de prólogo de su entrevista, de su conversatorio con nosotros, no podían pasarse por alto. Hay que reconocer el trabajo suyo, el trabajo de Orlando Martínez y un respeto a su memoria, y que la gente sepa que no todas las órdenes se obedecen. Asesinato es asesinato. Y que hay que cumplir con el deber. Exacto. La justicia está para eso, para aplicarle a todo el mundo la ley por igual. La palabra de la dama. Usted decía precisamente en este prólogo que no debiera exaltarse a alguien por cumplir su trabajo. Les comentaba a los muchachos en el día de ayer y antes de entrar a la entrevista a usted, que en el fin de semana una de las conversaciones era cómo el sistema de justicia ha sido tan cuestionado que a todos los jueces los han metido en una misma olla. Y esa persona con la que hablaba en el fin de semana me decía, por ejemplo, aquí, yo estaba en La Vega,
el trabajo se hace bien. Por unos cuantos hemos pagado todos. ¿Cómo evalúa la justicia? Haciendo una balanza equilibrada. Mira, lo cierto es que la justicia nunca ha estado bien. Es decir, eso es un monstruo que yo conocí por dentro. Yo estuve ahí. Pero que me gano la vida frente a él, porque yo como abogado en ejercicio litigo, llevo mis casos en los tribunales, los casos que se judicializan, pues ante los jueces. Y yo te puedo decir que el balance sigue siendo el mismo. Por ejemplo, las cárceles dominicanas tienen ahora mismo una población penitenciaria en situación preventiva más alta, con un código garantista que en el modelo anterior. Y se suponía que el código son cifras iba a evitar eso. Es decir, no es porque yo lo estoy diciendo como opinión, sino que es un dato concreto. ¿Qué significa? Que la justicia dominicana en materia, además hay una percepción muy cercana a la realidad de que ha aumentado un tema de la inseguridad y de aumento de la delincuencia y de formas más violentas cada vez de la delincuencia. Es decir, la justicia penal no cumple su trabajo. Pero tú tienes durante estas últimas reformas también que no ha habido un solo delito de cuello blanco que haya sido sancionado. Es decir, todas las escasísimas ocasiones en que cursaron expedientes por malversación o mal uso de los fondos públicos y que conllevaron una condena o algún tipo de proceso, fue con un sistema procesal distinto, con jueces a los que se les indicaba mayor raigambre política, porque en aquel modelo los jueces eran designados por el Senado. Entonces hay algo aquí, hay algo en el cuento que no ha funcionado. Es decir, tenemos las cárceles llenas de más gente humilde, son los más desgraciados entre los desgraciados que terminan tras las rejas. Tú encontraste un código más garantista y tú tienes mayor tasa de delincuencia. Al mismo tiempo, mayor impunidad en crímenes de cuello blanco. Es decir, tú tienes, por ejemplo, los grandes casos de narcotráfico. ¿Dónde están los grandes capos presos? Hay que extraditarlos. Esa es la realidad. Y devolverlo de ellos cuando vuelvan. Y hasta devolverlo de ellos. Y si eso sí no aparece alguien que después dice que esos bienes son y se lleva un amparo por ahí. Y tú tienes, la única cosa inédita es jueces yendo de los estrados a las celdas, de juzgadores a juzgados. a Bueno, pero eso es la única cosa novedosa. Pero ya ha llegado esto cuando la situación se ha rebosado, es como un pus que ya mana. La pestilencia ya sobrepasa, el nivel de podredumbre ya es inocultable. Algunos de esos jueces incluso estaban siendo cuestionados desde hacía tiempo. Es decir, el caso la puesta en libertad cuestionable de unas personas con sicariato, vaya, todo este tema que tú comentabas ahorita, Elisa, no era el mayor escándalo que había enfrentado al menos uno de esos magistrados. Era un amparo que había ordenado la devolución de un avión. No, de 20 millones de dólares al Banco de Reserva. Y el Astrente. Y el famoso Astrente, recordémonos de eso. Claro. Es decir, a eso venía dándosele seguimiento desde hacía un tiempo. Entonces, obviamente ya la situación rebasaba los límites y el colmo fue cuando, ante una invitación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, atención, que ya no tiene funciones disciplinarias per se, porque que en este modelo también la designación, evaluación y disciplina de los jueces ha variado sistémicamente. Ahora está en manos de los propios jueces. Es decir, es un consejo colegiado del Poder Judicial quien hace ese trabajo. Ya la Suprema Corte de Justicia no los nombra. Y eso plantea unos desafíos de gerencia y de supervisión. Lógicamente, cuando tú no tienes cómo supervisar efectivamente, sino que dejas en manos de los pares, de sus pares, como decirle a los bomberos que se pisen las mangueras. O sea, sí, es verdad. Evidentemente el sistema de supervisión no funciona. Y cuando dicen, no, es que son órdenes superiores, porque eso es lo que dice la prensa, ¿verdad? Sí. ¿Órdenes superiores de quién? De un miembro del Consejo del Poder Judicial. Porque estaba como consejero, pero antes de eso era miembro. Arias Valera. Exactamente, eso es lo que dice. Dice, pero esta persona dice que esas instrucciones venían de usted, pero ¿de qué hace ese presidente de la Suprema Corte de Justicia? Es una rueda de prensa. Esta señora ha dicho y ha devuelto un dinero y ha dado un recibo. Y dice que por órdenes superiores, pero yo no tengo nada que ver con eso. Y pasa todo eso al Procurador General de la República. Y terminan sometidos estos magistrados. Esa ha sido la secuencia. Pero al mismo tiempo tú tienes una cantidad de gente diciendo, bueno,
eso es responsabilidad de la Suprema, cuando realmente no es responsabilidad propiamente de la Suprema, es del Consejo. ¿Entiendes? O sea, hay también en la evolución de los acontecimientos, y obviamente todo ese cieno, todo ese lodo, ha terminado salpicando la judicatura completa, lo cual es muy malo e injusto, porque lo cierto es que hay jueces serios y hay otros que no son serios, pero sistémicamente lo que sí podríamos concluir es que el sistema no funciona. Yo le pregunté al presidente de la Suprema Corte de Justicia hace poco tiempo, que me lo encontré. Óigame, este asunto de los jueces de carrera, que salen de una cosa que le llaman de que Escuela Nacional de la Magistratura, ¿hayan quemado a algún juez por incapacidad? No. ¿Lo han examinado? Se sorprende, me dice, no. ¿Nunca han quemado a un juez? No. O sea que tú eres de carrera cuando un juez le da clase a otro juez, se da un cursito y ya tú eres de carrera. Sí. Es como una universidad que no queme a nadie. ¿Tú te crees que salen buenos profesionales de ahí? Eso sin el material humano. Eso en vez de ser es un seminario que tú tomas. Y por eso tienes una parte de la judicatura también manchada por los niveles de incapacidad. Hay jueces que son lumbreras y hay jueces que son verdaderos tubérculos con una toga y un mallete. Pero magistrado, ¿cómo hemos llegado? Usted estuvo ahí adentro del sistema. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿en dónde ha estado la responsabilidad de ir corrigiendo las cosas que no están funcionando? Si tenemos un proceso, un código nuevo, ¿por qué no se ha venido ajustando y corrigiendo? ¿Qué ha fallado? Mira, es que las cosas, ¿cómo es que dice el refrán? Que te vas de Guatemala ¿para dónde? A Guatepeor. Las reformas que se han implementado en muchísimas áreas son reactivas, no preventivas. No son proactivas, sí, nosotros tienes que esperar que te roben, entonces pones el candado. Por eso con el caso del alcalde asesinado, ahora todo el mundo va a poner seguridad, porque es así. Claro, sí. Entonces, lo que ha ido aconteciendo con el Poder Judicial es una consecuencia de esa visión a corto plazo, inmediatista, reactiva. En el año 1994, ¿dónde se encuentra la raíz de lo que tenemos actualmente? En el año 94 hubo una crisis política. Sí. Y hubo que hacer una modificación apresurada de la Constitución, porque las fuerzas confrontadas, más la presión externa, obligó al gobierno de entonces, que había sido incluso ya proclamado ganador por la Junta Central Electoral, a producir una reforma en una madrugada, 14 de agosto de 1994, y disminuirle el mandato en 2 años, por el cuestionamiento de los resultados electorales. Y entre las reformas introducidas estaba la introducción del texto de inamovilidad en el artículo 67, sin que el artículo 107 de la Constitución fuese a su vez modificado. Pero cuando se publica la Gaceta Oficial, el artículo que dice que el término de todos los funcionarios electivos, incluyendo los jueces de 4 años, eso lo decía el artículo 107, y no fue objeto de modificación en la Asamblea Revisora de la Constitución, la palabra incluyendo los jueces es borrada de la Constitución en la reforma del 94. De hecho, se publicó un libro con un estudio mío, otro del doctor Yotincuri, el doctor Espinal, varios, el doctor Ramón Pina. Es decir, hay un libro publicado, se circuló y fue una edición muy pequeña, diciendo, pero eso es de hecho era una falsificación constitucional. Es decir, publicar un texto de la Constitución con una parte editada que no había sido objeto de reforma era una barbaridad. Entonces, la palabra inamovilidad, ¿qué era? Pero el gobierno continúa hasta el año 96. Hay elección y se produce una sucesión por transacción. Pero entonces ese Consejo de la Magistratura que es introducido en la reforma del 94 entra en una conformación colegiada en la cual el presidente resultante de las elecciones de medio término es uno de los 7 votos, por lo tanto él no tiene representatividad dentro de la matrícula de un órgano colegiado. Y por eso la designación que se produce en la primera convocatoria de ese consejo obedece a una dinámica política circunstancial en la cual el presidente tiene poca representación. Y ese es el resultado de la famosa reforma del año 1997, que a su vez operó una modificación en el tema de la conformación de las cortes y de los tribunales inferiores, derivando de que fueran designados por el Senado a la Suprema Corte de Justicia, lo cual establecía un nuevo sistema vertical y ahogamiento de la independencia judicial interna. Es decir, tú tenías una Suprema Corte de Justicia también
no solamente produciendo la revisión de todas las sentencias que hagan los jueces por efecto del recurso de casación, sino también siendo quienes nombraban, evaluaban, disciplinaban a los jueces, o sea, demasiado control. Sin ninguna forma de alternancia, porque entonces un juez que no tiene término, ¿cómo tú sales de él? ¿Cómo tú sales de él? El juez malo, ¿cómo tú sales de él? Antes, cada 4 años, junto con el senador malo que haya puesto un juez corrupto, se iban los dos. Porque el siguiente senador, claro, si era un juez serio, lo dejaban, y por eso habían carreras judiciales de facto. El caso de Miriam Germán. Miriam Germán era jueza de ese modelo. Yo fui juez de ese modelo. Luis Burguet Frometa fue de ese modelo. Decía, no es que el sistema tampoco funcionaba, pero habían excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Acontece esa situación, se conforma un nuevo sistema de justicia. La Suprema Corte de Justicia juega a su propia permanencia, se declara vitalicia, que se fue el colmo de la prevaricación, o sea, decir yo de aquí. Y hubo que modificar la Constitución en el año 2010 para eso. En el 2002 hubo una reforma, pero que nada más tuvo que ver con el tema de la reelección. Y en el 2010, cuando se modifica la Constitución, que es más integral, entonces se elimina el tema de la verticalidad y se pasa a un Consejo del Poder Judicial, se horizontaliza. Y con eso los problemas de gerencia y supervisión que tenemos y de disciplina, ¿entiendes? Pero los males propios de la conformación eminentemente política en la designación no desaparecen, porque aún sigue estando en manos de un órgano estrictamente político, que es el Consejo de la Magistratura. Pero precisamente desde el Palacio Nacional se transmitió como un novelón aquella jornada de conversaciones entre amigos que se televisaba y concluyó con el agradecimiento. Fue como una vacuna anticipada en el cual el presidente de la Suprema, quien fue miembro del bufete directivo de la oficina del doctor Leonel Fernández, fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y abogado de Félix Bautista. Entonces todo quedó entre familias. Pero siempre ha sido así. Los gobiernos y los políticos obviamente juegan a las conveniencias, porque esa es la política, Franklin. Entonces, ¿cómo lograr diseñar un modelo sistémico en el cual tú reduzcas la gravitación de las apetencias políticas, de las fuerzas que se imponen en ese momento? La única forma que a mí se me ocurre es la alternancia, porque recordemos que el Poder Judicial es el menos legítimo de los poderes, nadie vota por ellos. Por los senadores tú votas, por los diputados tú votas, y por el presidente tú votas, por los jueces nadie vota por ellos. Entonces, cuando tú llevas un amiguito tuyo ahí, que también va a buscarse lo suyo, porque es un juez malo y corrupto, no solamente va a decir lo que le mande el de arriba, sino también que va a coger su dinero. Es lógico. Si es malo entero, pues va a tener todos los males concentrados. ¿Cómo tú sales de él? Si tienes recibo, la corrupción, bueno, pero ¿y si no deja recibo? ¿Qué se puede hacer? ¿Desde dónde tenemos que comenzar? Revisar el sistema, que el sistema haya cambiado. Yo recuerdo que hace poco varios abogados decían, hay que hacer una gran cumbre y entre todos los actores del sistema identificar cuál es la justicia que queremos, pero esa es la realidad. Tenemos que hacer una pequeña pausa y podemos volver sobre ese tema. Hay otros temas que tratar con usted. Vamos a la pausa y ya volvemos.